Objeto. SCP-376. El árbol semáforo. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-376 permanecerá en las instalaciones agrícolas seguras del sitio. Debe conectarse a un único cable eléctrico subterráneo alimentado por un solo generador que no esté conectado a la red eléctrica principal. No es necesario adoptar medidas de seguridad adicionales para contener a SCP-376 aparte de la seguridad existente en las instalaciones agrícolas seguras. Descripción. A primera vista, SCP-376 parece ser un semáforo irregular con demasiados componentes conectados. Sin embargo, SCP-376 no es un objeto creado por el hombre, sino un organismo vivo. Actualmente se desconoce cómo o por qué 376 ha logrado imitar la apariencia de un semáforo. Las pruebas han revelado que el exterior de 376 en realidad está compuesto de materia orgánica, más que de acero. La corteza que produce se endurece para formar una capa protectora alrededor de 376 tomando la apariencia del acero. Sin embargo, al tacto la corteza parece y se siente como acero, aunque en realidad no es tan fuerte, tiene una fuerza similar a la corteza normal de un árbol. La luz que produce 376 es una forma de bioluminiscencia, misma que es capaz de alterar para que brillen los tres colores comúnmente asociados a los semáforos: rojo, verde y amarillo. SCP-376 es de alguna manera capaz de controlar qué luz se activa y lo hace en una secuencia predecible, aunque no se sabe cómo o por qué. Las extensas grabaciones de vídeo de 376 muestran que tiene una tasa de crecimiento incontrolada, lo que requiere cuidados y podas constantes. Cada semáforo individual comienza como un capullo, pero madurará en un semáforo de tamaño completo en cuestión de minutos. La aparición de una nueva luz en 376 ocurre típicamente cada 9 a 10 días. La remoción de una de las luces hace que deje de funcionar, y la herida causada en 376 será inmediatamente cerrada haciendo crecer corteza en el sitio. Si se deja solo, la luz eventualmente se biodegradará y se pudrirá como cualquier otro organismo. A diferencia de otras plantas, SCP-376 no utiliza la fotosíntesis para sustentarse. En su lugar, sus raíces excavarán a través del pavimento y tierra hacia la línea eléctrica más cercana. Las raíces de 376 son capaces de penetrar las líneas eléctricas subterráneas y conectarse a ellas, uniéndose eficazmente a la red eléctrica. 376 utiliza la electricidad obtenida como energía primaria para crear alimentos, en lugar de la luz solar. En términos de reproducción, SCP-376 tiene un método de propagación bastante único. En lugar de utilizar esporas o semillas regulares, 376 es capaz de transferir plántulas a través de la red eléctrica a la que está conectado, lo que significa que un nuevo ejemplar SCP-376 puede crecer en cualquier lugar al que lleguen las líneas eléctricas. Para más información, véase el registro de experimento 376-A. SCP-376 fue encontrado durante la hora pico en una intersección muy concurrida de California. Todo el evento fue explicado como una exposición de arte y SCP-376 fue trasladado rápidamente a su ubicación actual. Registro de experimento 376-A. Una vez que se descubrió que SCP-376 requería electricidad para sobrevivir, se unió a la red eléctrica del sitio. Rápidamente se dieron cuenta del error, debido a que el personal en el lugar comenzó a reportar la aparición de semáforos esparcidos por todas las instalaciones. Una vez que estos semáforos fueron retirados, se conectó SCP-376 a una red eléctrica separada que se colocó bajo un área de prueba especialmente construida. Después de analizar los resultados, se descubrió que SCP-376 es capaz de discernir en qué áreas puede crecer sin despertar sospechas. Se reportó que todos los sujetos de prueba registrados crecían en áreas donde la colocación de un semáforo sería lógica. Actualmente no hay ninguna explicación sobre cómo SCP-376 es capaz de controlar dónde crece con tanta eficacia. Registro de experimento 376-B. Después de pruebas continuas, se supo que SCP-376 no se limita a los semáforos. Después de varias semanas de observación, se notó que empezaron a aparecer otras estructuras. Hasta ahora, las formas que ha tomado SCP-376 incluyen, pero no se limitan a,
hidrantes de incendios, líneas eléctricas, farolas y señales de calles. Registro de experimento 376-C. Después de pruebas y observaciones adicionales, se descubrió que el SCP-376 actualmente contenido es una anomalía, incluso entre su propia especie. La comparación del ADN entre sí mismo y otros sujetos reveló que está sufriendo algún tipo de defecto que lo hace crecer incontrolablemente, lo que podría explicar por qué fue descubierto tan rápidamente. Anexo 1. Después de realizar un análisis cruzado de los registros del Departamento de Transporte y el consumo nacional total de energía, los analistas de la Fundación han estimado que puede haber hasta datos borrados, casos de SCP-376 solo en los Estados Unidos. Actualmente se están movilizando equipos de contención para resolverlo.